Buenos días, buenas noches, buenas tardes, no sé, dependiendo en qué momento están viendo el video. Bueno, empecemos, ¿no? La restricción presupuestaria. A ver, la teoría económica del consumidor es muy sencilla. Los economistas suponen que los consumidores eligen la mejor cesta de bienes que pueden adquirir. Para dar contenido a esta teoría, tenemos que describir con mayor precisión qué entendemos por mejor o por poder adquirir. En este capítulo que vamos a ver, veremos cómo se describe lo que puede adquirir un consumidor y en el siguiente, cómo determina lo que es mejor. Entonces podremos emprender el estudio detallado de las implicaciones del modelo sencillo de la conducta de los consumidores, ¿no? A ver, pasemos el primero a restricción presupuestaria. No, a ver, vamos. A ver, restricción presupuestaria. Comenzaremos examinando el concepto de restricción presupuestaria. Supongamos que el consumidor puede elegir entre varios bienes. En la vida real pueden consumirse muchos bienes, pero para nuestros fines resulta más cómodo considerar únicamente dos, ya que de esa forma podemos describir gráficamente el problema de elección al que se enfrenta el consumidor. Sea la cesta de consumo del individuo, ¿no? La siguiente. A ver, vamos a ver. Esta cesta, ¿no? X1, X2, no es más que una lista de dos cifras que nos indica cuánto decide consumir el individuo del bien 1, X1, y cuánto del bien 2, el X2, ¿no? Algunas veces es más cómodo representarla mediante un único símbolo, por ejemplo, una X, ¿no? Que representa como un vector, que es sencillamente una abreviatura de la lista de las dos cifras X1 y X2. Supongamos que podemos observar el precio de los dos bienes, ¿no? En los precios, ¿no? P1 y P2. P1 del bien X1, no, del bien 1, y P2 del bien 2, ¿no? Ya está. Y la cantidad de dinero que el consumidor tiene que gastar, una M, por ejemplo, ¿no? En este caso, su restricción presupuestaria sería la siguiente, ¿no? En esta expresión, P sub 1 por X1 es la cantidad de dinero que gasta el consumidor en el bien 1, y P2 por X2 la que gasta en el bien 2. Su restricción presupuestaria requiere que la cantidad gastada en los dos bienes no sea superior a la cantidad total que tiene para gastar, M. Las cestas de consumo que están a su alcance son las que no cuestan más de M. Este conjunto de cestas de consumo alcanzables a los precios P1 y P2 y la renta M se denomina conjunto presupuestario del consumidor. A ver. Dos bienes suelen ser suficientes. El supuesto de los dos bienes es más general de lo que parece a primera vista, ya que normalmente podemos considerar que uno de ellos representa todo lo demás que el individuo le gustaría consumir. Por ejemplo, si tenemos interés en estudiar la demanda de leche de un consumidor, supongamos que X1, ¿no?, mide su consumo, ¿no?, de leche en litros mensuales, y que X2 representa todo lo demás que desea consumir además de la leche. Cuando se adopta esta interpretación, resulta útil suponer que el bien 2 son los soles que puede gastar el consumidor en otros bienes. En este caso, el precio del bien 2 es automáticamente 1, ya que el precio de un sol es un sol. Por lo tanto, la restricción presupuestaria adopta la forma siguiente, ¿no?, la que se muestra en pantalla. Ya. Esta expresión nos dice sencillamente que la cantidad de dinero gastada en el bien 1, o sea, P1 por X1, más la gastada en todos los demás bienes, X2, no debe ser superior a la cantidad total de dinero que tiene para gastar el consumidor M. Bueno, a ver, ¿cómo les explico? No, a ver, P1 por X1 es del bien 1 y P2 por X2 es del bien 2. Pero si un sol cuesta un sol, entonces la restricción sería P1 por X1 más P2, que vale 1, por X2, ¿no? Entonces sería P1 por X1 más X2 menor o igual que M.
¿no? Ya está. Decimos que el bien 2 es un bien compuesto, porque representa todos los demás bienes que podrían consumir el individuo aparte del bien 1. Ese bien compuesto se mide invariablemente en los soles que pueda gastarse en otros bienes distintos del 1, ¿no? Por lo que se refiere a la forma algebraica de la restricción presupuestaria, ¿no? Esta ecuación no es más que un caso especial, la que hice en el P2, o sea, cuando vale 1, ¿no? Que la fórmula que se está viendo, ¿no? En la que P2 es igual a 1. Por lo que todo lo que digamos sobre la restricción presupuestaria en general se refiere también a la interpretación del bien compuesto. A ver, propiedades del conjunto presupuestario. La recta presupuestaria es el conjunto de cestas que cuestan exactamente M. Entonces ahí está. Son todo lo que se puede gastar en el bien 1, P1 por X1, más todo lo que se puede gastar en el bien 2, P2 por X2. Esa suma tiene que ser igual a M. Esa es la recta presupuestaria, ¿no? Ya, estas son las cestas de bienes que agotan exactamente la renta del consumidor. El conjunto presupuestario se representa en la siguiente figura, ¿no? En esta figura. ¿No? En esa figura. Ya está. En la cual la línea de trazo grueso es la recta presupuestaria, ¿no? La recta presupuestaria sería esta, ¿no? Es decir, las cestas que cuestan exactamente M y las cestas que se encuentran por debajo son las que cuestan estrictamente menos de M. No, estos los puntos que podrían estar por acá, ¿no? Ya está. La restricción presupuestaria de la ecuación, ¿no? De la ecuación mostrada, también puede expresarse, o sea, de esta ecuación también se puede expresar de esta forma, ¿no? O sea, si despejo X2, obtengo esto, ¿no? Ya está. Esta es la fórmula de una línea recta que tiene una ordenada en el origen de M sobre P2, ¿no? M sobre P2, esta parte, ¿no? Y una pendiente de menos P1 entre P2. Ya. Indica cuántas unidades del bien 2 necesita consumir el individuo para satisfacer exactamente la restricción presupuestaria, si está consumiendo X1 unidades del bien 1. He aquí una sencilla forma de representar una recta presupuestaria dado los precios P1 y P2, ¿no? Y la renta M. Basta preguntarse qué cantidad del bien 2 podría adquirir el consumidor si gastara todo el dinero en dicho bien. La respuesta es, por supuesto, M sobre P2. A continuación debe preguntarse qué cantidad del bien 1 podría comprar si gastara todo el dinero en dicho bien. La respuesta es M sobre P1. Por lo tanto, las coordenadas en el origen miden la cantidad que podría comprar el consumidor si gastara todo el dinero en los bienes 1 y 2 respectivamente. Para representar la recta presupuestaria basta dibujar estos dos puntos en los ejes apropiados del gráfico y unirlos con una línea recta. La pendiente de la recta presupuestaria tiene una bonita interpretación económica. Mide la relación en la que el mercado está dispuesto a sustituir el bien 2 por el bien 1. Supongamos, por ejemplo, voy a suponer que el consumidor va a aumentar su consumo del bien 1 en un diferencial de X1, ¿no? En un diferencial de X1, ¿no? Vamos a ver, en un diferencial de X1. ¿Cuánto tendrá que modificar su consumo del bien 2 para satisfacer su restricción presupuestaria? Sea diferencial de X2 la variación del consumo del bien 2. Por otra parte, obsérvese que si satisface su restricción presupuestaria antes y después de la variación, debe satisfacer esta ecuación que se está viendo, esta, y esta, ¿no? Ahora, restando la primera ecuación de la segunda, tenemos esta siguiente, ¿no? Ahora, esta expresión nos dice que el valor total de la variación de su consumo debe ser 0. Ahora, si despejo diferencial de X2 sobre diferencial de X1, que es la relación a la que se puede sustituir el bien 1 por el bien 2, satisfaciendo al mismo tiempo las restricciones presupuestarias, tenemos lo siguiente. Esto.
Esta expresión, o sea, diferencial de x2 sobre diferencial de x1 igual a menos el precio 1 sobre el precio 2, ¿no? Esta expresión no es más que la pendiente de la recta presupuestaria. El signo negativo se debe a que el diferencial de x1 y diferencial de x2 siempre debe tener signos opuestos. Si una persona consume una mayor cantidad del bien 1, tiene que consumir una cantidad menor del bien 2 y viceversa. Si continúa satisfaciendo la restricción presupuestaria, claro. Algunas veces los economistas dicen que la pendiente de la recta presupuestaria mide el coste de oportunidad de consumir el bien 1. Para consumir una mayor cantidad del bien hay que renunciar a alguna cantidad del 2, ¿no? La renuncia a la oportunidad de consumir el bien 2 es el verdadero coste económico de consumir una mayor cantidad del 1. Y ese coste está representado por la pendiente de la recta presupuestaria. Ya está. ¿Cómo varía la recta presupuestaria? Vamos a ver cómo varía la recta presupuestaria, ¿no? Cuando varían los precios y las rentas, también varían el conjunto de bienes que pueden adquirir el consumidor. ¿Cómo afecta estas variaciones al conjunto presupuestario? Consideremos primero las variaciones de la renta. Es fácil ver en la ecuación anterior, ¿no?, que un incremento de la renta aumenta la ordenada en el origen y no afecta a la pendiente de la recta. Por lo tanto, un incremento de la renta da lugar a un desplazamiento paralelo hacia afuera de la recta presupuestaria, ¿no? Como la siguiente figura. En cambio, una reducción de la renta provoca un desplazamiento paralelo pero hacia adentro, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre cuando varían los precios? Supongamos primero que sube el precio 1 y que el 2 y la renta permanecen fijos, según la ecuación presupuestaria, ¿no? La subida del precio P1 no altera la ordenada en el origen, pero hace que la recta presupuestaria sea más inclinada, ya que aumenta el P1 sobre el P2, ¿no? También puede verse cómo varía la recta presupuestaria utilizando el truco descrito antes para representarla gráficamente, ¿no? Si una persona gasta todo el dinero en el bien 2, la subida del precio del bien 1 no altera la cantidad máxima que puede comprar del bien 2, por lo tanto no varía la ordenada en el origen de la recta presupuestaria. Pero si gasta todo el dinero en el bien 1 y este se encarece, debe reducir el consumo de dicho bien. Por lo tanto, la abscisa en el origen de la recta presupuestaria debe desplazarse hacia adentro, lo que da lugar al giro que muestra la figura, la segunda figura, ¿no? O sea, esta figura, ¿no? ¿Cómo afecta a la recta presupuestaria una variación simultánea de los precios del bien 1 y del 2? Ahora, supongamos, por ejemplo, que duplicamos los precios de ambos bienes. En este caso, tanto la ordenada en el origen como la abscisa en el origen se reducirían a su mitad y por consiguiente la recta presupuestaria también se desplazará en la misma medida. Multiplicar ambos precios por 2 es exactamente lo mismo que dividir la renta por 2. Este efecto también puede verse algebraicamente. Supongamos que nuestra recta presupuestaria original es esta, ¿no? A ver, es esa, ¿no? Ahora, supongamos ahora que ambos precios se multiplican por un T, ¿no? A ver. Ahora esta ecuación, si el T manejamos algebraicamente, puede ir a dividir. Entonces, por lo tanto, multiplicar ambos precios por una cantidad, la constante T, es exactamente lo mismo que dividir la renta por la misma constante. De lo que se deduce que si multiplicamos por T tanto los precios como la recta presupuestaria no varía en absoluto. También podemos considerar simultáneamente las variaciones del precio y de la renta. ¿Qué ocurre si suben ambos precios y disminuye la renta? Pensemos cómo afectan estos cambios a la coordenada en el origen. Si disminuye M y suben P1 y P2, debe disminuir las coordenadas en el origen M sobre P1 y M sobre P2, lo cual significa que la recta presupuestaria se desplaza hacia adentro. ¿Qué ocurre con su pendiente? Si el precio 2 sube más que el 1, de modo que menos P1 sobre P2 disminuye en valor absoluto, la recta presupuestaria es más horizontal.
Ahora, si el precio 2 sube menos que el 1, la recta presupuestaria es más inclinada. El numerario. A ver, vamos a ver el numerario. En la definición de la recta presupuestaria se utilizan dos precios y una renta, pero una de estas variables es redundante. Podríamos mantener fijo uno de los precios o la renta y ajustar la otra variable para que describiera exactamente el mismo conjunto presupuestario. Así, por ejemplo, la recta presupuestaria, la que se muestra, es exactamente igual a que esta recta presupuestaria, ¿no? En donde el P2 lo mando a multiplicar a todos los miembros y se obtiene eso, o si el M, o sea la renta, lo mando a dividir a cada miembro y se obtiene esto. Ahora, ya que la primera recta presupuestaria se obtiene dividiendo todo por P2, como lo estoy diciendo, y la segunda se obtiene dividiendo todo por M, en el primer caso mantenemos fijo P2 igual a 1 y en el segundo M igual a 1. El supuesto de que el precio de uno de los bienes o la renta es constante e igual a 1 y el ajuste correspondiente de las demás variables no altera el conjunto presupuestario. Cuando suponemos que uno de los precios es 1, como hemos hecho antes, a menudo decimos que este es el precio del numerario, el precio en relación con el cual medimos el otro precio y la renta. A veces resulta útil considerar que uno de los bienes es un bien numerario, ya que de esa forma hay un precio menos del que preocuparse, ¿no? A ver, los impuestos, las subvenciones y razonamiento. Vamos a ver. En la economía política la economía política utiliza a menudo instrumentos como los impuestos que afectan a la restricción presupuestaria del consumidor. Por ejemplo, si el gobierno introduce un impuesto sobre la cantidad, ¿no?, significa que el consumidor tiene que pagar una determinada cantidad de dinero al Estado por cada unidad que compra de este bien. Por ejemplo, en la mayoría de los países hay que pagar un impuesto por cada litro de gasolina que se consume. ¿Cómo afecta un impuesto sobre la cantidad a la recta presupuestaria del consumidor? Desde el punto de vista del consumidor, el impuesto supone exactamente lo mismo que un precio más alto. Por lo tanto, un impuesto sobre la cantidad de T soles por unidad del bien 1 altera simplemente el precio de dicho bien. El P1, que ahora es P1 más el T. Lo que hemos visto antes implica que la recta presupuestaria debe ser más inclinada. Otro tipo de impuesto sobre el valor es que un impuesto sobre el precio del bien y no sobre la cantidad que se compra de él. Suele expresarse en términos porcentuales. Un ejemplo es el impuesto sobre las ventas, ¿no? Si este es del 12%, hay que suponer, ¿no?, y un bien vale, por ejemplo, 100 soles, se venderá en realidad a 112 soles. Los impuestos sobre el valor también se conocen como impuestos ad valorem. Si el bien 1 tiene un precio de P1, pero está sujeto a un impuesto sobre el importe de las ventas cuyo tipo es un RO, el precio real que tiene que pagar el consumidor es 1 más RO todo por el precio. Es decir, que tiene que pagar P1 al oferente y RO por P1 al Estado por cada unidad del bien que compre, por lo que este cuesta 1 más RO todo por P1. Una subvención es todo lo contrario de un impuesto. En el caso de la subvención a la cantidad, el Estado da al consumidor una cantidad de dinero que depende de la cantidad que compre del bien. Por ejemplo, si se subvencionara el consumo de leche, el Estado pagaría una determinada cantidad de dinero a cada consumidor de este producto, según la cantidad que comprara. Si la subvención fuera de S soles por unidad de consumo del bien 1, desde el punto de vista del consumidor, el precio de dicho bien será P1 menos S, por lo que la recta presupuestaria sería más horizontal, ¿no? Del mismo modo, una subvención ad valorem es una subvención basada en el precio del bien subvencionado. Si el Estado devuelve a una persona 100 soles por cada 200 que ésta done a instituciones de caridad, sus donaciones se subvencionan a una tasa del 50%. En general, si el precio del bien 1 es P1,
y este está sujeto a una subvención ad valorem que tiene una tasa de sigma, el precio real del bien 1 que tiene que pagar el consumidor es 1 menos sigma todo por P1. Vemos que los impuestos y las subvenciones afectan a los precios exactamente de la misma forma, ¿no? Excepto en lo que se refiere al signo algebraico. Un impuesto eleva el precio que paga el consumidor y una subvención lo reduce. Otro tipo de impuesto o de subvención que puede utilizar el gobierno es una tasa fija. Como impuesto significa que el Estado se lleva una cantidad fija de dinero independientemente de la conducta del individuo. Por lo tanto, una tasa fija desplaza la renta presupuestaria del consumidor hacia adentro, debido a que disminuye su renta monetaria. Del mismo modo, una subvención en una cantidad fija significa que la renta presupuestaria se desplaza hacia afuera. Los impuestos sobre la cantidad y sobre el valor hacen girar la recta presupuestaria en uno u otro sentido dependiendo de cuál sea el bien que se grave, pero las tasas se desplazan hacia adentro. Ahora, los gobiernos también utilizan a veces el racionamiento, que consiste en establecer la cantidad máxima que puede consumir el individuo, ¿no? Supongamos, por ejemplo, que se racionara el bien 1 y un individuo dado no pudiera consumir más que un X1. En este caso, el conjunto presupuestario tendría la forma que se muestra en la figura siguiente, ¿no? Sería el antiguo conjunto presupuestario, pero con un trozo menos. El trozo recortado está formado por todas las cestas de consumo que son alcanzables, pero en las que X1 es mayor que el X1', ¿no? El X1' que nos nombré arriba. Ahora, algunas veces se combinan los impuestos, las subvenciones y el racionamiento. Consideremos, por ejemplo, una situación en la que un individuo puede consumir el bien 1 al precio P1 hasta el nivel X1', a partir del cual tiene que pagar un impuesto T sobre el consumo que traspase ese nivel. Bueno, la siguiente figura, ¿no?, muestra el conjunto presupuestario de este consumidor. La recta presupuestaria tiene una pendiente de menos P1 sobre P2 a la izquierda del X1' y una pendiente de menos P1 más T sobre P2 a la derecha de X1', ¿no? Y con eso sería todo sobre recta presupuestaria. No se olviden darle like, ¿no? Darle like, compartir, para que alumnos, ¿no?, puedan reforzar sus cursos de microeconomía, ¿no?, y así puedan llevarlo bien, tanto en los institutos, en las universidades, en diferentes centros de estudios. Suscríbanse para subir más videos, así me despido. Nos vemos en el siguiente capítulo en el que trataremos las preferencias, ¿no? Ya, nos vemos.